Las Confesiones de San Agustín, libro tercero. Llegué a Cartago, y por todas partes chisporreteaba en torno mío un hervidero de amores impuros. Todavía no amaba, pero amaba amar, y con secreta indigencia me odiaba a mí mismo por verme menos indigente. Buscaba que amar amando amar, y odiaba la seguridad y las sendas sin peligros, porque tenía dentro de mi hambre del aliento interior, de ti mismo. Oh Dios mío, aunque esta hambre yo no la sentía, más bien estaba sin apetito de alguno de los alimentos incorruptibles, no porque estuviera lleno de ellos, sino porque cuanto más vacío, tanto más hastiado me sentía. Y por eso mi alma no se hallaba bien, y herida se arrojaba fuera de sí, había de restregarse miserablemente con el contacto de las cosas sensibles, las cuales, si no tuvieran alma, no serían ciertamente dignas de amor. Amar y ser amado es la cosa más dulce para mí, sobre todo si podía gozar del cuerpo de la persona amada. De ese modo manchaba la fuente de la amistad con las inmundicias de la concupiscencia y oscurecía su claridad con los infernales vapores de la lujuria. Y con ser tan torpe y deshonesto deseaba con afán rebosante de vanidad pasar por elegante y cortés. Caí también en el amor en que deseaba ser cogido, pero, oh Dios mío, misericordia mía, con cuánta amargura no rociaste aquella mi suavidad y cuán bueno fuiste en ello, porque al fin fui amado y llegué secretamente al vínculo del placer y me dejé amarrar alegre con molestas ataduras para ser luego azotado con las varas candentes de hierro de los celos, sospechas, temores, iras y contiendas. Aquellos estudios que se llamaban honestos tenían por objetivo las contiendas del foro, para hacer sobresalir en ellas en las que entre más se engaña, más se es alabado. Tanta es la ceguera de los hombres que hasta de su misma ceguera se glorían, y ya habían llegado a ser el mayor de la escuela de retórica, y me gozaba de ellos soberbiamente y me hinchaban de orgullo. Con todo, tú sabes, Señor, que era mucho más calmado que los demás y totalmente ajeno a las perversiones de los trastornados, nombre siniestro y diabólico que ha logrado convertirse en destinos de urbanidad, y entre los cuales vivía con impúdico pudor, pero no como ser uno de ellos. Es verdad que andaba con ellos y me gozaba a veces con sus amistades, pero siempre aborrecí sus hechos, esto es, las revueltas con que impúdicamente sorprendían y ridiculizaban la candidez de los novatos, sin otro fin que el de tener gusto de burlarles y apacentar a costa ajena sus malévolas alegrías. Nada hay más parecido que este hecho a los hechos de los demonios, por lo que ningún nombre les cuadra mejor que el de trastornados o perversores, por ser ellos antes trastornados y pervertidos totalmente por los espíritus malignos, que así los burlan y engañan, sin saberlo, en aquello mismo en que desean reírse y engañar a los demás. Entonces, en tan frágil edad, entre estos tales, yo estudiaba los libros de la elocuencia, en la que deseaba sobresalir con el fin condenable y vano de satisfacer la vanidad humana. Mas, siguiendo el orden usado en la enseñanza de tales estudios, llegué a un libro de un cierto Cicerón, cuyo lenguaje casi todos admiran, aunque no así su contenido. Este libro contiene una exhortación suya a la filosofía y se llama El Hortensio. Tal libro cambió mis afectos y mudó hacia ti, Señor, mis súplicas e hizo que mis votos y deseos fueran otros. De repente apareció a mis ojos vil toda esperanza vana, y con el increíble ardor de mi corazón suspiraba por la inmortalidad de la sabiduría y comencé a levantarme para volver a ti. Porque no era para suplir el estilo, que es lo que parecía que yo debía comparar con los dineros de mi madre en aquella edad de mis 19 años, haciendo 2 que había muerto mi padre. No era, repito, para pulir el estilo para el que yo empleaba la lectura de aquel libro, ni era la elocuencia lo que a ella me incitaba, sino lo que decía. Cómo ardía, Dios mío, cómo ardían deseos de remontar el vuelo desde las cosas terrenas hacia ti, sin que yo supiera lo que entonces tú obrabas en mí.
porque en ti está la sabiduría. Y el amor a la sabiduría tiene un nombre en griego que se dice filosofía, al cual me encendía aquellas páginas. No han faltado quienes han engañado sirviéndose de la filosofía, coloreando y encubriendo sus errores con nombre tan grande, tan dulce y honesto. Mas casi todos los que en su tiempo y en épocas anteriores hicieron tal están indicados y descubiertos en dicho libro. También se pone allí de manifiesto aquel saludable aviso de tu espíritu, dado por medio de tu siervo bueno y piadoso Pablo. Ved que no os engañe nadie con vanas filosofías y argucias seductoras, según la tradición de los hombres, según la tradición de los elementos de este mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Mas entonces tú lo sabes bien, luz de mi corazón, cómo aún no conocía yo el consejo de tu apóstol, solo me deleitaba en aquella exhortación que me excitaba, encendía e inflamaba con su palabra a amar, buscar y lograr retener y abrazar fuertemente no esta o aquella escuela, sino la sabiduría misma, donde quisiera estuviese. Solo una cosa enfriaba tan gran incendio y era el no ver allí escrito el nombre de Cristo, porque este nombre, Señor, este nombre de mi Salvador, tu Hijo, lo había yo, por tu misericordia, bebido piadosamente con la leche de mi madre, y lo conservaba en lo más profundo del corazón. Y así, cuanto estaba escrito sin este nombre, por muy verídico, elegante y erudito que fuese, no me arrebataba del todo. En vista de ello decidí aplicar mi ánimo a las santas escrituras y ver qué tal eran. Mas he aquí que veo algo no hecho para los soberbios ni clara para los pequeños, sino en la entrada baja y sublime en su interior y velada por los misterios. Y yo no era tal que pudiera entrar por ella o agachar la cabeza a su ingreso. Sin embargo, al fijar la atención en ellas, no pensé entonces lo que ahora digo, sino simplemente me parecieron indignas de paragonarse con la majestad de los escritos de Tulio. Mi hinchazón rechazaba su estilo y mi mente no penetraba su interior. Con todo, ellas eran tales que habían de crecer con los pequeños, mas yo me negaba a ser pequeño e hinchado de soberbia me creía grande. De este modo vine a dar con unos hombres delirantes de soberbia, carnales y charlatanes, en cuya boca hay lazos diabólicos y una mezcla viscosa hecha con unas salivas de tu nombre, el de nuestro Señor Jesucristo, el de nuestro Paráclito y Consolador, el Espíritu Santo. Estos nombres no se apartaban de sus bocas, pero solo en el sonido y ruido de la boca, pues en lo demás su corazón estaba vacío de toda verdad. Decían, verdad, verdad, y me lo decían muchas veces, pero jamás se hallaba en ellos. Más bien decían muchas cosas falsas, no solo de ti, que eres verdaderamente la verdad, sino también de los elementos de este mundo, creación tuya, a partir de los que debí sobrepasar incluso lo verdadero que dicen los filósofos, por amor a ti, oh Padre mío, sumamente bueno y hermosura de todas las hermosuras. Oh verdad, verdad, cuán íntimamente suspiraba entonces por ti desde las médulas de mi alma. Cuando aquellos te hacían resonar en torno mío frecuentemente y de muchos modos, si bien solo de palabras y en sus muchos y voluminosos libros. Estos eran la bandeja en las que, estando yo hambriento de ti, me servían en tu lugar el sol y la luna, obras tuyas hermosas, pero al fin obras tuyas, no tú mismo, y ni aun siquiera de las principales, porque más excelentes son tus obras espirituales que estas corporales, aunque luminosas y celestes. Pero yo tenía hambre y sed no de aquellas primeras, sino de ti misma. Oh verdad, en quien no hay mudanza alguna ni obscuridad momentánea. Y continuaban aquellos sirviéndome en dichas bandejas espléndidos fantasmas, respecto de los cuales hubiera sido amar este sol, al menos verdadero a la vista, que no aquellas falsedades que por los ojos del cuerpo engañaban el alma. Mas, como las tomaba por ti, comía de ellas, no ciertamente con avidez, porque no sabían a ti, que no eran aquellos vanos fantasmas, ni me nutría con ellas, más bien me sentía cada vez más extenuado.
Y es que el alimento que se toma en sueños, no obstante ser muy semejante al que se toma despierto, no alimenta a los que duermen porque están dormidos. Pero aquellos no eran semejantes a ti en ningún aspecto, como ahora me lo ha manifestado la verdad, porque eran fantasmas corpóreos o falsos cuerpos en cuya comparación son más ciertos estos cuerpos verdaderos que vemos con los ojos de la carne, sean celestes o terrenos, tal como las bestias y aves. Vemos estas cosas y son más ciertas que cuando las imaginamos, y a su vez, cuando las imaginamos, más ciertas que cuando por medio de ellas conjeturamos otras mayores e infinitas que en modo alguno existiesen. Con tales quimeras yo me apacentaba entonces y por eso no me nutría. Mas tú, amor mío, en quien desfallezco por ser fuerte, ni eres estos cuerpos que vemos, aunque sea en el cielo, ni los otros que no vemos allí, porque tú eres el creador de todos estos, sin que los tengas por las más altas creaciones de tus manos. Oh, cuán lejos estabas de aquellos mis fantasmas imaginarios, fantasmas de cuerpos que no han existido jamás, en cuya comparación son más reales las imágenes de los cuerpos existentes, y más aún que aquellas. Estos, los cuales, sin embargo, no eres tú, pero ni siquiera eres el alma que da vida a los cuerpos, y como vida de los cuerpos mejor y más cierta que los cuerpos, sino que tú eres la vida de las almas, la vida de las almas que vives por ti misma y no te cambias la vida de mi alma. Porque los versos y la poesía los puedo yo convertir en vianda sabrosa, y en cuanto al vuelo de Medea, si bien lo recitaba, no lo afirmaba, y si gustaba de oírlo, no lo creía. Mas aquellas cosas las creí. ¡Ay! ¡Ay de mí! Por qué grados fui descendiendo hasta las profundidades del abismo, lleno de fatiga y devorado por la falta de verdad. Y todo, Dios mío, a quien me confieso por haber tenido de misericordia de mí, cuando aún no te confesaba. Todo por buscarte no con la inteligencia con la que quisiste que yo aventajase a las bestias, sino con los sentidos de la carne, porque tú estabas dentro de mí, más interior que lo más íntimo mío y más alto que lo más sumo mío. No conocía yo lo otro, lo que verdaderamente es, y me sentía como agudamente movido a sentir aquellos recios e engañadores cuando me preguntaban de dónde procedía el mal. Y si Dios estaba limitado por una forma corpórea, y si tenía cabellos y uñas, y si habían de ser tenidos por justos los que tenían varias mujeres al mismo tiempo, y los que causaban la muerte a otros y sacrificaban animales. Yo, ignorante de estas cosas, me perturbaba con ellas, y alejándome de la verdad me parecía que iba hacia ella, porque no sabía que el mal no es más que privación del bien hasta llegar a la misma nada. Y ¿cómo lo había yo de saber? Si con la vista de los ojos no alcanzaba a ver más que cuerpos y con la del alma no iba más allá de los fantasmas. Tampoco sabía que Dios fuera espíritu y que no tenía miembros a lo largo ni a lo ancho, ni cantidad material alguna, porque la cantidad o masa es siempre menor en la parte que en el todo. Y aún, dado que fuera ínfima, siempre sería menor la contenida en el espacio de una parte que la extendida por el infinito. Por lo demás, no puede estar en todas partes como el Espíritu, como Dios. También ignoraba totalmente qué es aquello que hay en nosotros, según lo cual somos, y con verdad se nos llama en la Escritura imagen de Dios. No conocía tampoco la verdadera justicia interior, que juzga no por la costumbre, sino por la ley rectísima de Dios omnipotente, según la cual se han de formar las costumbres de los países y épocas conforme a los mismos países y tiempos, y siendo la misma en todas partes y tiempos, no varía según las latitudes y las épocas. Según la cual fueron justos Abraham, Isaac, Jacob y David, y todos aquellos que son alabados por boca de Dios, aunque los ignorantes juzgando las cosas por el módulo humano y midiendo la conducta de los demás por la suya, los juzgan inicuos. Como si un ignorante en armaduras que no sabe lo que es propio de cada miembro, quisiera cubrir la cabeza con las polainas y los pies con el casco, y luego se queje de que no le venían bien las piezas. O como si otro se molestase de que en determinado día,
mandado guardar de fiesta desde mediodía en adelante, no se le permitiera vender la mercancía por la tarde que se le permitió por la mañana, o porque ve que en una misma casa se permite tocar a un esclavo cualquiera lo que no se consiente al que asiste a la mesa, o por qué no se permite hacer ante los comensales lo que se hace tras los establos, o finalmente se indignase porque siendo una la vivienda y una la familia, no se distribuyesen las cosas a todos por igual. Tales son los que se indignan cuando oyen decir que en otros siglos se permitieron a los justos cosas que no se permiten a los justos de ahora, y que mandó Dios a aquellos una cosa y a estos otra, según la diferencia de los tiempos, sirviendo unos y otros a la misma norma de santidad. Y estos no se dan cuenta que en un mismo hombre, y en un mismo día, y en la misma hora y en la misma casa conviene una cosa a un miembro y a otro, y que lo que poco antes fue lícito, pasado su momento, no lo es, y que lo que en una parte se permite, justamente se prohíbe y castiga en otra. ¿Diremos por esto que la justicia es variable y cambiante? Lo que pasa es que los tiempos que aquella época preside y no rige no caminan iguales porque son tiempos. Mas los hombres, cuya vida sobre la tierra es breve, como no saben compaginar las causas de los siglos pasados y de las gentes que no han visto ni experimentado con las que ahora ven y experimentan, y por otra parte, ven fácilmente lo que en un mismo cuerpo y en un mismo día y en una misma casa conviene a cada miembro, a cada tiempo, a cada parte y a cada persona, condenan las cosas de aquellos tiempos en tanto que aprueban las de estos. Lo mismo ha de decirse de los delitos cometidos por deseo de hacer daño, sea por afrenta o sea por injuria, y ambas cosas, o por deseo de venganza, como ocurre entre enemigos, o por alcanzar algún bien sin trabajar, como el ladrón que roba al viajero, o por evitar algún mal, como el que teme, o por envidia, como acontece al desgraciado que él es más dichoso, o al que ha prosperado y teme se le iguale o le pesa de haber sido ya, o por solo el deleite, como el espectador de juegos de gladiadores, o el que se ríe y burla de los demás. Estas son las cabezas o fuentes de iniquidad que brotan de la concupiscencia de mandar, ver, sentir, ya sea de una sola, ya sea de dos, ya sea de juntas, y por las cuales se vive mal. Oh Dios altísimo y dulcísimo, contra los 3 y 7 el salterio de 10 cuerdas tu decálogo. Pero, ¿qué pecados puede haber en ti que no sufres corrupción? ¿O qué crímenes pueden cometer contra ti a quien nadie puede hacer daño? Pero lo que tú castigas es lo que los hombres cometen contra sí, porque hasta cuando pecan contra ti, obran impiadamente contra sus almas, y su iniquidad se engaña a sí misma, ya corrompiendo y pervirtiendo su naturaleza, las que ha hecho y ordenado tú, ya sea usando inmoderadamente las cosas permitidas, ya sea deseando ardientemente las cosas permitidas, según el uso que es contra naturaleza. También se hacen reos del mismo crimen quienes de pensamiento y de palabra se enfurecen contra ti, y dan golpes contra el aguijón, o cuando rotos los límites de la convivencia humana, se alegran audaces, con uniones o desuniones privadas, según que fuere de su agrado o disgusto. Y todo esto se hace cuando eres abandonado tú, fuente de vida, único y verdadero creador y rector del universo, y con soberbia privada se aman en la parte de una falsa unidad. Así pues, solo con humilde piedad se vuelve uno a ti, y es como tú nos purificas de las malas costumbres, y te muestras propicio con los pecados de los que te confiesan, y escuchas los gemidos de los cautivos, y nos libras de los vínculos que nosotros mismos nos forjamos, con tal que no levantemos contra ti los cuernos de una falsa libertad, ya sea arrastrados por el ansia de poseer más, o por el temor de perderlo todo, amando más nuestro propio interés que a ti, bien de todos. Desconocedor yo de estas cosas, me reía de aquellos tus santos siervos y profetas. Pero ¿qué hacía yo cuando me reía de ellos, sino hacer que tú te rieses de mí, dejándome caer insensiblemente y poco a poco en tales ridiculeces, hasta que llegara a creer que el higo,
Cuando se le arranca, llora lágrimas de leche, juntamente con su madre del árbol. Y que si algún santo de la secta comía dicho higo, arrancado no por delito propio sino ajeno, y lo mezclaba con sus entrañas, después, gimiendo y eructando, exhalaba ángeles en la oración y aún partículas de Dios. Aquellas partículas del sumo y verdadero Dios hubiesen estado ligadas siempre a aquel fruto de no ser liberadas por el diente y el ventre del santo electo. También creí miserable que se debía tener más misericordia con los frutos de la tierra que con los hombres, por los que han sido creados, porque si alguno estando hambriento que no fuese maniqueo me los hubiera pedido, me parecía que al dárselos era como condenar a pena de muerte aquel bocado. Pero enviaste tu mano de lo alto y sacaste mi alma de este abismo de tinieblas. Entre tanto, mi madre, fiel sierva tuya, lloraba por mí ante ti más que las demás madres suelen llorar la muerte corporal de sus hijos, porque ella veía mi muerte con la fe y espíritu que había recibido de ti. Y tú la escuchaste, Señor. Tú la escuchaste y no despreciaste sus lágrimas, que corriendo abundantes regaban el suelo debajo de sus ojos, allí donde hacía oración. Sí, tú la escuchaste, Señor, porque ¿de dónde sino aquel sueño con que la consolaste, viniendo por ello a admitirme en su compañía y mesa, que habían comenzado a negarme por su adversión y detestación de las blasfemias de mi error? En efecto, se vio de pie sobre una regla de madera, ya un joven resplandeciente, alegre y risueño que venía hacia ella, toda triste y afligida. Como le preguntaste la causa de su tristeza y de sus lágrimas diarias, no por aprender, como ocurre ordinariamente, sino para instruirla, y ella a su vez le respondiese que era mi perdición lo que lloraba, le mandó y amonestó para su tranquilidad que atendiese y viera cómo donde ella estaba allí, estaba también yo. Lo cual, como ella observase, me vio junto a ella de pie sobre la misma regla. ¿De dónde vino esto, sino porque tú tenías oídos aplicados a su corazón? Oh tú, omnipotente y bueno, que así cuidas de cada uno de nosotros como si no tuvieras más que cuidar, y así de todos como de cada uno. ¿Y de dónde también le vino que contándome mi madre esta visión, y queriéndola yo persuadir de que significaba lo contrario y que no debía despertar de que algún día ella sería también lo que yo era al presente? Al punto, sin vacilación alguna, me respondió: no me dijo, donde él está, allí estás tú, sino donde estás tú, allí está él. Confieso, Señor, y muchas veces lo he dicho, que por lo que yo me acuerdo, me movió más esa respuesta de mi atenta madre, por no haberse turbado con una explicación errónea tan verosímil y haber visto lo que se debía ver, y que yo ciertamente no había visto antes que ella me lo dijese, que el mismo sueño con el cual anunciaste a esta piadosa mujer con mucho tiempo de antelación, a fin de consolarla en su inquietud presente, un gozo que no había de realizarse sino mucho tiempo después. Porque todavía hubieron de seguirse casi 9 años, durante los cuales continué revolcándome en aquel abismo de barro y tinieblas de error, hundiéndome tanto más cuanto más esfuerzos hacía por salir de él. Entretanto, aquella piadosa viuda, casta y sobria como la que tú amas, ya un poco más alegre con la esperanza que tenía, pero no menos solícita en sus lágrimas y gemidos, no dejaba de llorar por mí en tu presencia, en todas las horas de sus oraciones, las cuales, no obstante ser aceptadas por ti, me dejabas, sin embargo que me revolcara y fuera envuelto por aquella oscuridad. También por este mismo tiempo le diste otra respuesta, a la que yo recuerdo, pues pasó en silencio muchas cosas por la prisa que tengo de llegar a otras que me urgen más que te confiese, y otras más porque no las recuerdo. Diste, otra respuesta a mi madre por medio de un sacerdote tuyo, cierto obispo educado en tu iglesia y ejercitado en tus escrituras, a quien, como ella rogase que se dignara hablar conmigo, para refutar mis errores, desengañarme de mis malas doctrinas y enseñarme las buenas, hacía esto con cuantos hallaba idóneos. Él se negó con mucha prudencia, por lo que he podido ver después, contestándole que estaba incapacitado para recibir ninguna enseñanza por estar muy inflado
con la novedad de la herejía maniquea y por haber puesto en apuros a muchos ignorantes con algunas cuestioncillas, como ella misma le había indicado. «Dejadle estar», dijo, «y rogad únicamente por él al Señor. Él mismo leyendo los libros de ellos descubrirá el error y conocerá su gran impiedad». Y al mismo tiempo le contó cómo, siendo el niño, había sido entregado por su engañada madre a los maniqueos, llegando no solo a leer, sino a copiar casi todos sus escritos, y cómo él mismo, sin necesidad de nadie que le argumentase ni convenciese, llegó a conocer cuán digna de desprecio era aquella secta, y cómo al fin la había abandonado. Mas como una vez dicho, esto no se aquietara, sino que insistiese con mayores ruegos y más abundantes lágrimas para que se viera conmigo y discutiese sobre dicho asunto. Él, cansado ya de su importunidad, le dijo: «Vete en paz, mujer, así Dios te dé vida, que no es posible que perezca el hijo de tantas lágrimas». Respuesta que ella recibió, según me recordaba muchas veces en sus coloquios conmigo, como venida del cielo.